Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Auditorio Manuel Gómez Morín. Gracias por su presencia. Hoy nos acompaña el maestro Gonzalo Herrera, que tiene una larga trayectoria tanto académica como en el ámbito político y social. Él ha sido maestro de distintas asignaturas, tanto en el Seminario Mayor como en la Universidad de Anáhuac, en el Instituto Francisco Javier Alegre. Tiene, ya no sé si 2 o 3 maestrías, ¿verdad, Gonzalo? En Mercadotecnia y comunicación corporativa y administración pública. Pero lo más interesante es que es licenciado en filosofía por la Universidad Veracruzana. Aparte de estas maestrías, pues ha tenido un desarrollo laboral pues muy importante en las instituciones que ya comenté, y ahora nos honra con su presencia con un tema muy importante para todos nosotros en este tiempo de tanta confusión. Le llamaste la política una realidad poco comprendida. Entonces, para poder tener buen audio, yo creo que vamos a acercarle el micrófono para que el maestro Gonzalo pueda iniciar con esta disertación, y al final vamos a tener algunos minutos para hacer preguntas y respuestas y aprovechar muchísimo el tiempo con el maestro Gonzalo. Bienvenidos todos a casa. Bien, pues muy buenas tardes. A ver, ¿sí llegan a escuchar bien? ¿Así? ¿Sí? No se escucha correcto. Y ya, si no se escucha, me dice. Cuando era... A lo mejor si lo tuvieras que ocupar porque como se está transmitiendo para que ellos te escuchen. Ok. Bien. Cuando era pequeño, tendría escasos, quizá 2 años, no era muy consciente del mundo. Mi papá decidió escribir una carta y mandarla al periódico nacional que convocaba esto. Duró muchísimos años, se llama Carta a mi hijo, y se publicaba en el periódico Novedades. En ese momento era uno de los periódicos más difundidos en el país. Y la carta la conservó, la recortó del periódico, y ya cuando sabía leer, me la leyó y luego me la dejó para que yo la leyera. Hasta la fecha, gracias a Dios, todavía tengo el recorte. Y claro, lo he llegado a pasar ya a tener en mi computadora, y no se los voy a leer porque no lo encuentro. Pero más o menos decía que en la historia del país, muchas personas que muy convencidos se habían lanzado a la política para luchar por la justicia, por la democracia, por la igualdad, en los primeros golpes de la exigencia de esta vida política, habían doblado los brazos. Y me decía: esta es la arenga que te dejo, lucha, mantente, y sé un hombre que valga la pena para la patria y para Dios. Cada vez que la leo, y obviamente tengo más años, me va encantando más la carta. ¿Puedes prender el micrófono? Va bien. Ya. Bien. No. Adelante. Habla. Es que no se escucha. Ya lo puse. Bueno, este pequeño discurso que me animó a hacer algo que en ese momento yo no conocía, que era la política, que era la labor que una persona podía estar viendo. Empezaba yo a conocer la historia. Supuse que posiblemente estaba hablando hacia la historia.
pero no tenía yo una concepción de un país, quizá de la ciudad solamente porque era el lugar donde yo vivía. Sí. Pero poco a poco, como les digo, se ha ido impregnando más el contenido de esa carta. El día de hoy he querido aprovechar para mencionarla, no solamente para resumir la carta del periódico que me escribió mi papá. Y pues ahora ya conozco la política, no al 100%, pero sí lo suficiente para hablar de esto. Tuve la oportunidad de leer libros de historia que mi papá me recomendaba, que me presentaba, no de política. Sin embargo, hablaban de movimientos políticos. Y pues ahí es donde veía y entendía algunas de las cosas que mi papá me había escrito. Mi papá tenía muy claro el asunto de la política en el tiempo que se estaba viviendo. Vivíamos en una etapa de esa dictadura perfecta que llegó a decir Mario Vargas Llosa al sistema político mexicano en ese momento. El PRI era el PRI y era exactamente lo único que existía como partido, aunque había otros por ahí, pero pues nada más participaban para participar. Uno de ellos era el PAN, que aunque le echara muchas ganas, se quedaba con un voto muy volátil. Bueno, he estudiado filosofía. Algo que me ha interesado mucho es la filosofía práctica. Principié primero con la ética y por ese nexo que hay entre el individuo y la comunidad me conectó muy fácil con la política y empecé a conocer teóricamente la política que hoy se llega a nombrar como la política clásica. Yo pensé que la política era siempre la misma y que hoy estábamos viviendo lo que anteriormente los grandes pensadores como Platón y Aristóteles habían dicho. Entré al PAN y me encontré precisamente en la doctrina lo que se había estructurado de la política clásica. Seguí pensando que la política era la misma. De verdad, ¿eh? Y entonces cuando escuchaba yo tanto a algunos conocidos dentro del PAN, como después tuve oportunidad de tener relación con personas que no eran del PAN, que eran de otros partidos, empezaba a contrastar el criterio. Cuando empecé a participar en campañas políticas, muy convencido en lo que decía la filosofía clásica, lo que me había encontrado en el PAN, pues sí me extrañé que hubiese una concepción diferente. Y fíjense bien, llego a la maestría de administración pública y coincido con muchísimas personas que trabajaban en el gobierno del estado. Todos mis compañeros, salvo algunos perdidos que no éramos del PRI. Y se veía que comentaban, obviamente, no eran nefastos, estaban estudiando. Sí, eran personas maduras, y la anécdota ahorita de estudiar la maestría con esa generación es que yo estaba en un salón donde la gente estudiaba. Después, cuando estudié mi segunda maestría, estaba en un salón, eran más chicos, estaba en un salón donde no estudiaba. Ese me contraste. Entonces, estuve con personas que sí querían estudiar, que se estaban preparando, pero tenían una concepción distinta de política. En el caso de la filosofía práctica, de la filosofía antigua y de donde emana la política clásica, había yo obtenido la certeza que la política se practicaba con ética siempre. No se podía concebir la práctica política sin la ética. Alguien pensaba, es que los filósofos antiguos como que se chupaban el dedo o pensaban en ideales. No, en su época había gobiernos tan corruptos como los pudimos haber encontrado en la historia o ahora mismo lo que podemos ver.
no eran unos ilusos, sino que eran personas que percibían la realidad, sabían lo que era política. Así como hoy, por ejemplo, un especialista de una disciplina sabe cómo funciona esto y nos lo podría explicar. Uno que no sabe, pues lo conecta, lo enciende y luego ve que no proyecta nada. Ya luego viene el que sabe y dice, mira, muévele aquí. Ah, ya. Oye, si le muevo aquí, se te va a descuadrar. Ah, creo que lo moví. Ven. El hecho es que así como esa realidad, el experto conoce, lo puede reparar, conoce sus entrañas, pues así los filósofos que estudiaban la política entraban en ese laberinto que muchos ni entendían que ahí estaba. Esa es la filosofía clásica y quiero hacer así rápidamente, sin perdernos, pues el que ustedes puedan también participar, porque posiblemente también lo tienen, pero conceptualmente no lo relacionan con la política. Platón mencionó que así como para el individuo que quería vivir correctamente, la guía era la ética, para la comunidad que también quería vivir correctamente, tenía la política. Ética para el individuo, política para la comunidad. Creo que la noción de todas las personas o muchas de las personas con las que tenemos contacto, la ética, pues es para portarse bien. Y a algunos hasta les estorba y dicen, no, es que con doctrina no ganamos, con ética no ganamos. Distinguen que la ética es para actuar bien, la mayoría de las personas. Bueno, pues viene el contraste. Hoy, la política, ni noción tenemos aquí comúnmente que es para portarnos bien, para hacer bien. Hoy conocemos otra cosa, otro concepto radicalmente diferente de lo que es la política desde la visión de los clásicos. Pero no nos damos cuenta. Para nosotros, tal vez de todos los tiempos, sobre todo de la modernidad hacia acá, política es política. ¿Y cómo podemos mencionar la política? Pues un lugar donde voy a poder alcanzar mis aspiraciones, las mías. Donde voy a poder alcanzar un lugar que me dé la oportunidad de ejercer poder. Poder tener influencias para beneficio mío. También podría conseguir dinero. Y para muchos, política. Quiero ser rico. Política. Quiero ser famoso. Política. Y generalmente ese es el concepto que hoy tenemos en política. Nos regresamos otra vez con Platón. Platón, el gran objetivo de su filosofía era el bien. Su maestro, Sócrates, fue el iniciador de la ciencia ética. Así que, pues el alumno había sido muy fiel al maestro. Y entonces aparece la figura, y ahí disculpen que lo realce mucho, Aristóteles. Para mí, uno de los grandes pensadores de todos los tiempos. Han pasado los años, los siglos, han pasado ideas que quieren contrastar y que lo quieren bajar. Durante muchísimas épocas ha sido vituperado, ha sido asesinado, ha sido encarcelado. Pero la filosofía de Aristóteles permanece. Es más, cada vez que he tenido la oportunidad, como hoy, si yo tengo alguna duda de cómo actuar en política, recuerdo la filosofía de Aristóteles. Grandioso. Si alguien quiere ir aprendiendo nociones, datos de cómo actuar hoy en política correctamente,
Aristóteles, guía. Tiene un libro que se llama Política, es chiquito. Claro, no les digo, váyanse a leer política y ya saben de política. No, van a tener nociones que después también, si ustedes leen alguna otra obra, ya no de Aristóteles, de algún aristotélico posterior, contemporáneo también, ustedes podrían tener mayor facilidad de captar lo que yo les estoy diciendo. Realmente nosotros nos movemos casi a larga distancia. Si suponemos que algo bueno puede pasar con la política, pero difícilmente decimos la política es buena. A mí me emociona la política. Yo estuve aquí trabajando algunos años y estuve emocionado. Hoy ya no estoy trabajando aquí, pero resulta que yo soy panista y me emociona el panismo y lo que aporta a la vida social hoy, y a veces ni nos damos cuenta de lo que está aportando. Bueno, regreso con Aristóteles. Y aquí es donde voy a dar algunas nociones previas a la consideración de la política. Para Aristóteles el punto de partida es la realidad, este escenario en donde nosotros estamos. La realidad, que es la que percibimos, es donde comemos, es donde descansamos, es donde nos enojamos, es donde practicamos la política, aquí está, no la inventamos. La realidad, la noción en la antigüedad, creo que no tenían tanto problema para explicarla. La realidad decía, mira, ven, toca. Ahí está la realidad. Aquí está la realidad. Esto es la realidad. Así es sencillo. Hoy uno dice la realidad y entonces vienen quienes dicen, eso no existe, o la realidad yo la pongo. Y entonces es difícil explicar. Ya. En la antigüedad creo que era más fácil. Y por eso este dibujo, no solamente para presumir las cualidades que tengo en esto, ¿ya vieron? Está padre, ¿no? Ni escribir puedo. Vamos a suponer, y esto nos va a servir a lo largo de esta plática, esta es la realidad. Y dentro de la realidad está el ser humano. Vean las dimensiones y vean dónde está el ser humano. El ser humano está dentro de la realidad. La realidad no la inventa el ser humano. El ser humano la conoce. Y así como quiero utilizar este aparato, yo lo quiero utilizar. No soy un técnico, pero al menos para el uso lo ha facilitado la tecnología para que cualquiera, bueno, el que va a utilizarlo, sepa cómo hacerlo, sepa cómo encender, sepa dónde conectar. Ahí está, se facilita. Si conocemos la realidad, nos va a facilitar, entre otras cosas, el conocimiento para la práctica política. Nunca es tarde para aprender, ¿eh? Yo he aprendido a dar clase, creo que hasta hace 3 años. En serio, no los estoy cotorreando. Sí, llevo mucho tiempo dando clases, pero pues he dado en lo que he creído que es dar enseñanza. Y pues la experiencia me ha ayudado a entender, no a inventar, a entender qué es enseñar, qué es ayudar a que la gente aprenda. No es sencillo. Este semestre, dando clases, hace como un mes, me acabo de dar cuenta, soy consciente que esta generación, nos incluimos, bueno, los incluyo, me incluyo. Esta generación es más difícil de ser enseñada. La razón, manejamos ya muy pocos conceptos, ¿qué es? Muy pocas cosas que entendemos. Con la misma palabra le queremos llamar a muchas cosas. Y entonces por eso luego utilizamos palabras con otro concepto, eso es, con otra idea. ¿Han oído ustedes ese conflicto que hubo algunos años, aunque continúa, pero que hubo hace algunos años sobre las quesadillas sin queso? Me puse a investigar
para ver qué tanta razón tenían los que decían que las quesadillas sí podían ser sin queso y seguirse llamando quesadilla. La noción era que la palabra quesadilla provenía de tortilla. Me puse a investigar y fui con un analista de la lengua náhuatl. Y entonces él explica, el decir que fui, no lo fui a visitar, no, me puse a investigar y entonces encontré el librito y empecé a seguirle. Y estaba explicando el tema de las quesadillas. Y explicaba, ya no les puedo dar exactitud, hace tiempo que lo leí, pero más o menos decía que la terminación "illa" había sido después de la colonia o dentro de la colonia, no había sido previa. El maíz ya existía, la tortilla ya existía, pero el nombre, esto es, el término que se utilizaba "illa", no existía. Por lo tanto, empieza a verse rápidamente que la tortilla y el nombre quesadilla no tenían nada que ver. Y entonces regresó a decir, obviamente el queso tampoco era precolombino, sino el queso aparece cuando viene la colonia. Y en todo caso, el queso se le pone esa parte terminal y así se va a llamar ese guiso, quesadilla. Bueno, perdón que no he sido tan finamente técnico, pero es que no es mi área. Es un ejemplo, lo preparé, lo leí y por eso estoy seguro, no es que yo lo haya inventado, yo lo haya interpretado, ¿no? Yo lo leí, lo vi, me quedó claro. Claro, hoy en día alguien dice, esa es una quesadilla, está bien. Si voy a la zona metropolitana, Ciudad de México, tengo que saber, quiero una quesadilla, debo decir, con queso. Y si estoy aquí, pero si te encuentras un pequeño changarrito de un chilango, pues mejor sigue diciendo quesadilla con queso, digo, por las dudas. Pero quesadilla, la palabra, es ese guiso con tortilla, queso y algún otro ingrediente. ¿Sí? Pero también le llamamos quesadilla. Hoy en día, teniendo la posibilidad de seguir creando términos que sean más certeros, utilizamos términos de antes y les cambiamos lo que significa. Así somos de complicados. Hoy que tenemos más medios, más técnicas, la creatividad sigue creciendo, pues vamos hacia atrás. Algo así como cuando vamos a las fiestas, Caballo Dorado, imperdible. Hay una canción que es Village People, una donde hacen así, nunca me la pregunté qué es eso. Sí, una cosa así. Bueno, no hay fiesta en que no haya estos bailes. ¿Por qué? Pues porque motivan mucho. Difícilmente en la actualidad han hecho una música así, que esté emblemática en una fiesta. Hoy hacen otro tipo de canciones. A mí mucho no me gustan, pero respeto los gustos. Bueno, regreso otra vez a el tiempo de la filosofía clásica. La realidad es la realidad. Simplemente abre los ojos y ves paredes, letras, personas, manteles. No es que yo crea, no, es más ve. Es más, luego en los chistes, cuando alguien veía que algo estaba y no lo creía, a ver, pellízcame, porque quería tener contacto con la realidad. Hoy ya no es tan sencillo, ya no es tan fácil. Aristóteles es el filósofo de la realidad. Se le va a conocer como ya realista. La filosofía a partir de Aristóteles, a él se le señalará como realista. Y a los que van a seguir su filosofía serán realistas. Realidad
punto de partida. Aquí está la sociedad. Aquí está el ser humano. ¿Qué pasa aquí? Una cosa es la realidad y dentro una organización como la sociedad. ¿Quién creó la sociedad? El ser humano. ¿Sabe? Nada más que hay que tener fineza para ver. En el siglo XVII, más o menos de nuestra era, empieza a surgir una teoría de la sociedad o sobre la sociedad. Se va a llamar contractualismo. Los filósofos o los pensadores del contrato social. ¿Qué significa esto? Los contractualistas dicen que el ser humano proyectó, se puso de acuerdo y nace la sociedad. El realismo también dice lo mismo, pero argumenta a partir de Aristóteles. El ser humano tiene una característica natural, todos en nuestro chip lo tenemos, es la sociabilidad. Sin sociabilidad no hubiéramos podido hacer sociedad. Eso no lo ven los contractualistas. Ellos piensan que punto inicial es el ponerse de acuerdo de los seres humanos. Quizá muchos de nosotros decimos, pues es cierto, y sí, mi papá y mi mamá se pusieron de acuerdo y se asociaron. Pero no se nos debe olvidar que mi mamá, como mujer, tuvo unas características que se compaginan con las características que naturalmente tuvo mi papá, y entonces nacimos nosotros. Por mucho que se hubieran puesto de acuerdo, si no tienen la capacidad natural de al unirse, engendrar, no hubiera pasado, por mucho que se hubieran puesto de acuerdo. Lo mismo es en el asunto de la sociedad. Vamos a ponernos de acuerdo. Sí, si no hubiéramos tenido la capacidad, no lo hubiéramos hecho. Pongámonos de acuerdo en algo y no tenemos capacidad, no se puede avanzar. Y eso es lo que nos falta, pero pues estaba más sencillo lo que decían los contractualistas. Un poquito más adelante, vamos a hablar cómo el contractualismo va a derivar, no necesariamente en teorías sociales, pero sí va a reforzar propuestas que se van a distanciar de la propuesta de Aristóteles. Regreso aquí. El ser humano es parte de la realidad. La realidad tiene diversidad de cosas. Cada una de las cosas tiene su propia naturaleza, sus propias características. Y así, una botella tiene características de botella. Una taza tiene características de taza. Un proyector de estos tiene sus características. Recuerdo que cuando estaba trabajando aquí en el PAN y salíamos a dar curso, a veces nos prestaban el proyector de acetatos. ¡Santo Dios! ¡Qué maravilla! Pesaba, iba a decir una palabrota, pero pesaba mucho. Lo encendía, le ponías el acetato que había sido impreso. ¡Oh! Antes estaban los carretes estos donde metías diapositivas, las fotitos o los negativitos. Y con tu carrete, el carrete que estaba conectado a un cable, podías hacer, y aquí estaba el control. No era control a distancia. Bueno, sí por la cosa del cable. Y el bueno, ese carrusel, ese carrete que tenía sus características. El proyector de acetatos tenía sus características. Todas las cosas, hasta hoy las artificiales, tienen sus características de fábrica, por decirlo así. Bueno, pues el ser humano tiene características de ser humano. El perro tiene características de perro. La piedra tiene características de piedra. Y a partir de ello, entonces, el ser humano, una de sus características es la inteligencia. La otra característica es la libertad.
Nosotros somos inteligentes como característica. Nosotros somos libres como característica. Ahora lo que nos hace falta es poner a funcionar la inteligencia y a poner a funcionar la libertad. Si no aprendemos, vamos a echar a perder esas capacidades. Eso pensaba Aristóteles. No es que yo imagino, yo creo, yo me percibo. No, yo entiendo. Veo, entiendo. Una vez que yo entienda, ya podría utilizarlo. Sociedad. El ser humano tiene la característica natural de la sociabilidad. Y gracias a esta característica, ahora sí, nos ponemos de acuerdo y conformamos sociedad. En eso, entonces, se coincide con el contractualista. Bueno, ¿qué hay que hacer en la sociedad? Obviamente tenemos que organizarnos, ponernos en orden. ¿Qué queremos alcanzar? Y ahí es donde viene una parte fundamental en la visión de la política clásica. Nos vamos a unir porque nos podemos ayudar. ¿Cómo nos vamos a ayudar? A desarrollar nuestras capacidades. No tan solo las naturales, sino las que individualmente llegamos a tener. Si el semejante no estuviera conmigo, difícilmente yo desarrollaría mis capacidades. Tengo capacidad de hablar, pero si alrededor mío no hay nadie que hable, me quiero comunicar, tengo capacidad de comunicarme, pero no lo voy a hacer por medio de la lengua porque no he aprendido. Sí tengo capacidad. Gracias a que normalmente papá, mamá me hablaban. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita, en el mes de julio, nos visitó mi yerno y mi hija y mis 3 nietos. Tengo 5, pero tengo 3. La más pequeñita va a cumplir años, si Dios quiere, ahorita el martes próximo. Y venía diciendo, ¡ay, quieto! Así. Ya empezaba a soltar la boca, ese mecanismo que tenemos acá. Bueno, digo mecanismo, los movimientos. Antier nos llamaron vía, ¿cómo dicen? Por cámara. Videollamada. Y ella se pone a decir, Tita Ali. Nos quedamos con la boca abierta porque en tan poquito tiempo ya empezó a desarrollar una capacidad natural del habla y ya se le escucha más claro. Y a mí que me dice, Tito. Y ella ya no dice, Aya es esto. Ahora dice, ala, ya. ¿Por qué tan rápido fue? Además de que es natural, porque está alrededor de gente que le está enseñando a hablar. Mi nieta mayor, Renata, la tiene como una muñequita, la tiene como si fuera su hija, le enseña, se pone a hablar con ella, pero además se pone a hablar como ella habla. Ven para acá, Jimena, vamos para acá, haz esto, no vayas por allá. Y como le habla tan claro, pues entonces la pequeña Jimena ya empieza a vocalizar, por decirlo así. Ya hay claridad. Está aprendiendo de otra persona. Así es como desarrollamos todas nuestras capacidades naturales y empezamos a adquirir características también. Hablamos español. La razón, porque nacimos alrededor de personas que hablan español. Si hubiésemos nacido en China, pues hablaríamos chino, hubiera hablado chino. La primera vez que oí a un niño como de 4 años hablar inglés, estaba yo pequeño, me sorprendí, tan chiquito y ya sabe hablar inglés. No, pues es que era hijo de americanos y había venido de viaje a México. Todos nosotros entonces tenemos capacidades, pero solamente las vamos a desarrollar si están y estoy en relación con semejantes.
Por eso se dice aquel refrán de que quien con lobos anda, aullar aprende. Por eso, nosotros, los seres humanos, quizá como muchas especies animales, aprendemos por imitación. A veces, imagínense que alguien, el jefe, se torció y camina así. Los demás, al ver que es el jefe, pues entonces pues vamos a caminar como el jefe. Y ya toda la comunidad empieza a caminar así, se acostumbra y así camina. ¿Por qué? Porque hace lo que aprende. Siguen el modelo. ¿Quién es el modelo? Pues ya cada quien va a buscar quién es el modelo. Eso lo vio y distinguió, no lo inventó Aristóteles. No lo dijo y por eso ya todos actuamos de esa manera. No, lo descubrió, no lo creó. Descubrió que viendo la realidad podíamos conocer y podemos conocer gracias a la inteligencia. Bueno, ya conocimos la inteligencia, ya conocimos cómo llegamos al conocimiento vía la inteligencia, capacidad humana. ¿Y para qué conocer? Para poder elegir. Es otra característica plena en el ser humano: inteligencia y libertad. Muchos de nosotros, muchísimos, pensamos que libertad lo podemos resumir a elegir. ¿Y qué eliges? Lo que yo quiera. Ok, elegir lo que tú quieras. Yo quiero en este momento volar como pájaro. Ya elegí, ¿no? ¿Puedo volar como pájaro? Es más, voy a ser un poquito más razonable. Quiero correr 100 metros planos en menos de 10 segundos. Elijo correr 100 metros planos en menos de 10 segundos. Podré hacerlo. Los atletas de gran rendimiento apenas y pueden llegar a eso. Sí lo van bajando, pero tienen que entrenar cada vez más. Yo, que no soy atleta y además estoy un poco experimentado, no viejo, por favor, un poco experimentado. No todo lo que yo elija puedo hacer. ¿Se imaginan que me vendieran la libertad así? Lo que tú elijas. No lo puedes hacer. Está como, ahorita que pongo exámenes, luego me pongo medio sangronzón. Y digo, oye, preguntas antes del examen, léanlo. Cuando empiece el examen, me pueden hacer preguntas, pero yo no las voy a contestar. ¿Puedo elegir? Sí, puedes elegir lo que tú quieras. Eso no es libertad. Pero así nos la vendieron. Y muchos estamos convencidos en que así es. Bueno, ¿por qué les detallo esto? Porque para Aristóteles el ser humano, al ser inteligente, puede ejercer adecuadamente la libertad. ¿Y cómo se ejerce? Conociendo inteligencia, queriendo voluntad. Una vez que estoy viendo opciones, discernir cuál de estas opciones es la que más conviene a mi naturaleza. Cuarto, elegir, ahora sí, elijo entre las opciones. Y quinto, hacerme responsable. No lo dijo tan expresamente Aristóteles, pero sí al estar leyendo y después a sus seguidores. Ese es el libre albedrío. La auténtica libertad, la libertad real. Bueno, todo esto es lo que hace que el ser humano pueda decidir qué hacer. Y decide formar sociedad. ¿Por qué? Porque gracias a la reunión con semejantes vamos a poder ayudarnos todos para desarrollar nuestras capacidades y alcanzar lo bueno, no solamente para mí, sino todos nos vamos a ayudar. A eso le llamó ya Aristóteles bien común. Fin de la política, alcanzar el bien común. Y ahora
el tiempo que me queda es para contrastar otra vez a la filosofía moderna. Nicolás Maquiavelo, un poco en el Renacimiento, se quedó sin chamba. Hasta feo, se fue a la cárcel. Y entonces, él lo único que sabía era trabajar en la administración pública y quería seguir trabajando, le gustaba. Y entonces empezó a escribir una serie de consejos, no de lo que él se inventaba, sino de lo que veía en la experiencia de una dirección política. Y él veía que alguien hacía trampa, que el otro pisoteaba, que el otro robaba, que el otro tomaba ventaja. Y eso es lo que pasa, lo que pone. Él quería quedar bien, que vieran que les ofrecía cosas prácticas. A partir de Maquiavelo, la política entonces ya no fue la búsqueda para alcanzar el bien común. El objetivo, y lo pone Maquiavelo, es el poder. Alcanzar el poder, cómo alcanzarlo y cómo mantenerlo. Y ahí vienen luego todos sus consejos. No fue filósofo Maquiavelo, fue un buen observador y escribió lo que observaba y propuso la práctica. Cuando uno contrasta la propuesta de la política de acuerdo con Maquiavelo con lo que dice Aristóteles, pues la política práctica es la de Maquiavelo. Tenemos que alcanzar y buscar lo práctico. Pero como les había dicho, Aristóteles no era un iluso. No se perdía las ideas, ya partía de la realidad también, pero entendía que una cosa es y otra lo que los hombres hacen. Nuevamente, la política es la búsqueda para alcanzar el bien común. Lo que Maquiavelo dice, el hombre hace de la política la búsqueda del poder. Y a muchos de nosotros nos convence más la práctica de la propuesta que hay en Maquiavelo. Y luego queremos orillarnos. Nosotros queremos aprender de lo práctico. No, pero es que lo que estás aprendiendo es lo que el ser humano hace. ¿Y qué tal si lo hace mal? En cambio, conocer a un filósofo como Aristóteles es ponerte a conocer la realidad, no qué piensa, o qué opina, o qué quiere Aristóteles. No, Aristóteles descubre. Todos nosotros tenemos la capacidad de descubrir, de entender y echar a andar. ¿Por qué he dicho, por qué creo, y hasta me pongo a llorar, que la política es incomprendida? Porque en teoría todos hacemos política para alcanzar el bien común. Escuchen a los candidatos de cualquier partido. Es que yo voy a solucionar los problemas de la ciudad, del estado o del país. Es el bien común. Las bardas, toda la publicidad nos está mencionando el bien común. La gente dice, pero venga a ayudar aquí en nuestra colonia, es el bien común. Pero después, ¿y mi despensa? Y ya en la práctica, ¿qué hacen? Pues yo ya tengo el poder. Yo ya soy el regidor, ya soy el alcalde, ya soy el diputado, el gobernador, senador, presidente de la República. Y ahora lo que yo haga es la política práctica según el pensamiento moderno. Nos movemos entonces al menos en dos conceptos distintos de política. Se utiliza la misma palabra, no es lo mismo. La política del bien común es real. ¿Y de verdad existe? Sí. Les puedo mencionar a dos grandes personas que fueron, uno el canciller de su país y el otro, ¿cómo le llaman? En Italia, Primer ministro. Primer ministro. El primer ministro. De Gasperi y Adenauer. Adenauer en Alemania, de Gasperi en Italia. Exactamente después de la Segunda Guerra Mundial y encabezando dos de los países
que fueron los derrotados. Todos habían sido derrotados, pero los que tenían que pagar, y los dos levantaron sus respectivos países. La razón, movidos por el bien común, la política de la virtud, la política que proponen los clásicos. Aquí en México también, y los hay, pero luego no los conocemos, pero quiero nombrar a un panista, Carlos Abascal Carranza, un hombre que entró a la política porque percibía que tenía que hacer una labor. No iba por la chamba, no iba por el puesto, no iba por la candidatura. Él quería poner su granito de arena. Y primero inicia con los empresarios y llega a ser el representante nacional de los empresarios. Y por esa experiencia se lo llevan a la Secretaría del Trabajo en el gobierno de Fox. Y por la capacidad que tenía, cuando Santiago Krill deja la Secretaría de Gobierno, él ocupa la Secretaría de Gobierno y empieza a trabajar. Termina el sexenio, no lo llaman, él continúa y aparece al poco tiempo la enfermedad que le lleva al cielo. No buscaba puestos, él quería hacer política. Y pues gracias a Dios llegamos a tener gente que comprende qué es la política. Tenemos que esforzarnos, aunque todos digan que la política es aprovecharse, tomar el lugar, emociona eso, sí, pero esa es la tentación a la que se refería mi papá. Muchos hombres convencidos de la política entraron para buscar la justicia, pero en el trayecto se desviaron. Y ese es el asunto que nos pasa o nos puede pasar a todos. Porque cuando nos preguntan, ¿cuál es la política en la que crees? Teoría, en la del bien común. Práctica, búsqueda del poder. ¿Está mal el poder? No, el poder no es ni bueno ni malo. El poder lo ejercemos los seres humanos. ¿Cómo lo ejercemos? Pues de acuerdo a lo que vamos a buscar. Pero en el caso de Maquiavelo es alcanzarlo. El poder es una herramienta. Es una herramienta. Pero en el caso de los prácticos, se quieren quedar con la herramienta. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues, desafortunadamente, nos hemos movido, nos movemos y nos vamos a seguir moviendo sin la claridad de qué es la política. ¿Cómo se practica? Es otro asunto. ¿Qué es la política? De verdad, ningún otro filósofo ha dejado claro qué es la política. En todo caso, nos dicen cómo se practica, cómo podemos traer ventaja, sea para la sociedad o sea particularmente. No lo confundamos y comprendamos lo mejor posible lo que es política. Pues muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo, muchas gracias. Un aplauso para nuestro ponente. Vamos a seguir, no sé si hay algunas preguntas para aprovechar todavía los cinco minutitos que tenemos todavía con Gonzalo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Comentario? ¿Para qué utilizarías tú el poder? ¿Para ayudar a la sociedad o para que tú puedas decir, tengo un poder y hago lo que yo quiera? De acuerdo. Ya me censuraron, no te voy a poder contestar. Sí, porque creo que ese ya no sucedió. De acuerdo a lo que ha sido mi experiencia, a lo que he entendido, lo que es política, sí, el poder lo voy a ejercer para poder alcanzar los objetivos de la política. En este caso es pues, el bien común, que podría ser, vamos a ayudar al que está requiriendo de manera adecuada. Sí, sí. O sea, nosotros podemos ayudar a las personas, a la sociedad, para que sirvamos bien, ¿no? Efectivamente. Conocemos gente que entra a la política y que tiene ese sentimiento del bien común, ¿sí? Tiene una carrera y todo esto, pero en el momento de llegar al poder,
¿por qué se convierten? ¿Por qué cambia su forma de pensar? ¿Por qué dejan a un lado toda esa ética, toda esa filosofía? Ok. Acabo de leer algo que nos decía que para poder mantenerte, hablaba del líder. Y un líder que te está convenciendo el bien común. El objetivo del líder es alcanzar el bien común, del auténtico líder. Y resulta que hay líderes que tienen gran capacidad de liderazgo, pero por la falta de una virtud, que es la virtud de la fortaleza, no se pueden mantener. Ya es de cada quien. No es que la política, que el poder o que el liderazgo sean pesados. No, es que tú no has querido poner énfasis a lo que es el ejercicio de lo que te tocó. Si a mí me tocó velar durante 4 horas, me tengo que mantener despierto aunque me dé sueño. Pero a veces me da sueño que ni me doy cuenta, no lucho y me duermo. Y eso es lo que nos llega a pasar a muchos en cualquier lugar. Puedo ser médico, puedo ser abogado, puedo ser ingeniero, pero si me dicen que haga trampa y me conviene, porque ahora mi conveniencia es ganar, ya no dar servicio, entonces traiciono mi propio precio. Es cuestión de la virtud. La virtud es un hábito bueno, es una práctica. Si no practicamos la virtud, pues por eso cedemos. Tenemos todavía otros 2, 3 minutos. Si alguien quiere hacer una pregunta, señor Mesa. Eduardo. Yo sí quiero aprovechar. Habría... A ver. Perdón, no, adelante. Gracias. Había un político que decía que, perdón, gracias. Había un político que decía que gobernar significaba experiencia, vocación, serenidad y paciencia. ¿Sí? Aquí en la política van mezclados todos los valores, lo que hablaba en un principio sobre la ética. Si no tenemos ética, yo siempre he dicho que los valores y la ética no cambian, ¿sí? Cambian las situaciones, ¿sí? Muchas situaciones, pero los valores ahí están, ¿sí? Entonces, cuando lo que preguntaba la compañera hace un rato, ¿por qué cambian cuando llegan al poder? ¿Por qué? Porque tienen esa avidez de llegar, pero no de servir, ¿sí? No de servir. Y a lo mejor no llegan con la avidez, a lo mejor sí llegan con la intención de hacer algo bueno, pero el problema es que el valor, en este caso la virtud de la fortaleza, no la han trabajado. Siempre han cedido. Está el agua de él aquí, tengo mucha sed, pues me la tomo. Dices, tengo sed, pero es de él y pues también él va a querer tomar, mejor me aguanto hasta que me den otra. Ahí está una costumbre que me va a ayudar con esa virtud de la fortaleza. Claro. El aguantarme. Y a lo mejor no de cosas malas, pero que me ayudan a entrenarme. Y aplicar ese valor, ¿no? Sí, efectivamente, que es el entrenamiento. Aplicando ese valor y lo que realmente se busca en la política, aplicar, dar el bien común, hacer el bien común. Muchas gracias. Medardo quiere hacer también una pregunta, adelante. Preguntar nada más, especialmente por esta última parte donde Gonzalo nos hablaba precisamente de este contraste de la política, de la que trató todo el tema, y la visión, por ejemplo, de renacentista de Maquiavelo, y me trajo a la mente un estudio, ¿no? Si lo podemos llamar así, que hizo Carlos Castillo Peraza precisamente del trabajo de Maquiavelo, donde creo que lo trató de manera muy indulgente. Si tú, de acuerdo a esto que nos expusiste, identificas algún elemento positivo, compatible, por ejemplo, de la visión que propone Maquiavelo en ese trabajo que entregó precisamente para buscar seguir en la política de ese momento, que sea compatible con la política que deberíamos hacer en el PAN. ¿Hay algún elemento que tú creas que vale la pena? Uno de ellos es la observación. El observar nos exige estar atentos y además escudriñar esa realidad que tenemos. Así como los sofistas en el tiempo de Sócrates no eran nada recomendados, pero resulta que ellos fueron los primeros filósofos humanistas porque se interesaron por el ser humano. ¿Por qué? Pues porque querían cotorrearlo, querían convencerlos. Solamente podían convencer al ser humano.
por eso les interesó, pero ya fue el aporte de ellos. En el caso de Maquiavelo, sobre todo es la observación, el análisis que hace, pero no tiene claro los valores que le guían. Eso hace el problema. Gracias. Bueno, pues con esto llegamos al fin de esta sesión de diálogos de política y de ciudadanía. Les agradecemos a todos, maestro Gonzalo, muchas gracias de veras tenerte aquí. Gonzalo hace un enorme esfuerzo para estar con nosotros, realmente sale ya poco por razones de salud. Es muy querido en las universidades, en las escuelas, todos lo cuidamos muchísimo porque pues es un verdadero experto, es un humanista, es un maestro que tenemos aquí en Jalapa, que podemos aprovechar de vez en cuando. Te vamos a seguir invitando, porque sí es necesario que volvamos a las raíces, a la esencia de la política y a seguir, sobre todo sosteniendo lo fundamental, que es que debemos estar guiados por valores, que es una lucha, no es fácil, y para poder sostenernos en esta lucha necesitamos alimento, necesitamos energía, necesitamos vitaminas, y estas pequeñas cápsulas nos deben de ir ayudando a mantener en alto esos ideales frente a tantas tentaciones, frente a tantas circunstancias, y sobre todo de cara a este año que viene, que es crucial para el país, pues necesitamos estar lo mejor preparados posibles. Muchísimas gracias a todos, a cada uno de ustedes. Serán siempre bienvenidos en la Fundación Carlos Castillo Plaza. Adelante, a ver si es posible, rápidamente, trataré de ser breve o concreto. Dos cosas. En primer lugar, admiro mucho con qué claridad y con qué sencillez este señor nos llevó de la mano a percibir, a apreciar a Platón, luego a Aristóteles, con una sencillez abrumadora. Yo nunca había visto a un hombre despejar a los padres de la filosofía de manera tan sencilla y aplicable. Entonces, mi felicidad y admiración al maestro Gonzalo. Gracias. ¿Con su nombre? Gonzalo. Bueno, el otro punto. Bueno, nuestra mente se pone a trabajar cuando lo oímos, y cuando la compañerita habló, me remitió a este recuerdo, a ver si nos... que de alguna manera lo relaciono con lo que acabamos de oír. Me remonto al tiempo en que Muriño es nombrado secretario de Gobernación siendo un chamaco, vamos a decirlo así. Para la tradición política de México, secretario de Gobernación era un hombre con una larga trayectoria, conocido del país y mucho colmillo. Llega Murillo y los analistas inteligentes de ese momento, que a mí me gustaba leer, para pronto pusieron el grito en el cielo diciendo que la curva, la política tiene una curva de conocimiento, una curva que no cualquiera, pues, por ser joven y brillante y lumbrera, ya va a ser capaz. Entonces, decía el analista, este señor es muy joven, no es posible. Sin embargo, bueno, que quepa la duda, el beneficio de la duda. Le vamos a otorgar el beneficio de la duda. Pero, en fin, siento que es una de las sutilezas de la política tener la capacidad para ejercer ciertos cargos tan importantes como es un secretario de Gobernación. Y obviamente con todo esto incluye la ética, el bien común, que por cierto eso del bien común es para mí una preciosa verdad que la identifico mucho con el PAN. Y por algo el PAN tiene atractivos para mucha gente. Pues nada más. Muchas gracias, señor Mesa. Pues buenas tardes a todos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.